Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección Cristo, el fin de la ley, nos mostró claramente cuál es el papel de la ley para llevarnos hacia Cristo, que es el fin, el objetivo, la meta, el blanco de la ley. Al llevarnos la ley a Cristo, nosotros podemos ver nuestro pecado, donde hemos fallado, donde hemos transgredido los mandamientos. Y aunque comprendimos que la ley nos salva, guardarla es la meta del cristiano, porque él ha sido enseñado por Jehová al tomar su ley como sus mandamientos para vivir mejor. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a Él en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu y la ley nos guía, nos convence, nos muestra el pecado y nos lleva al arrepentimiento, nos protege y nos muestra la misericordia de Dios. La ley de los mandamientos no debe ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como el de la misericordia. O sea, la ley nos muestra que deberíamos de morir, pero vino Cristo, pagó esa deuda, muriendo Él en tu lugar y en mi lugar. Eso es la misericordia de Dios en acción. Esta es realmente la garantía de felicidad, de obediencia. En realidad, la ley de Dios es una protección, es una muralla para el que es obediente a los mandamientos de Dios. La ley de Dios revela la justicia, el juicio y la misericordia de Dios. Dios, quien al revelar a los hombres los principios inmutables de justicia, procura escudarlos de los males que provienen de la transgresión. Esta fue la lección Cristo, el fin de la ley. En esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición para todos aquellos que hemos escudriñado la lección con mucha sabiduría. Y aprendimos conceptos tales como esto: ¿dónde abundó el pecado? Vimos que por la transgresión de Adán, el pecado pasó a todos los hombres y sobreabundó. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto significa que es mucho más la gracia, el amor, la misericordia de Dios que el mismo pecado. En el concepto número 2 descubrimos la ley y la gracia. La ley realmente define, muestra, señala el pecado, pero no nos salva. Nos salva Cristo, su gracia, su misericordia. La salvación es por fe y para fe. No es por obras de justicia para que nadie se gloríe. Es por gracia y por misericordia de Dios. También aprendimos el tema número 3. Lo que el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Realmente, como Adán pecó, el pecado, el virus del pecado pasó a todos los hombres. Allí van todas las enfermedades, de hombre a hombre. Todas las enfermedades las tenemos en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. La maldición de la muerte, el pecado está en nosotros. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es por Cristo que somos salvos. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, porque había una ley en su carne que él no podía obedecer la ley, sino que él quería obedecer, pero había un conflicto entre el espíritu y la carne, porque los que están en el espíritu realmente pueden guardar los mandamientos. Así es que está la ley del pecado, la ley de la fe, y no es lo mismo estar en pecado que sentir la tentación por el pecado. Esto es lo que pasaba con el apóstol Pablo. Estaba la ley del pecado que le arrastraba, la ley del espíritu que le arrastraba, y había una lucha dual entre el espíritu y la carne. El apóstol Pablo logró la victoria, comprendiendo que no era por sentir, por emociones ni por sentimientos, sino por ser y hacer y obedecer los mandamientos de Dios. El tema número 4, descubrimos la meta de la ley. La ley tiene como meta indicar, mostrarnos, llevarnos a Cristo. Indicar que no hay justicia en la ley, no hay justicia en nosotros, no hay perfección en nosotros. La meta de la ley es llevarnos a Cristo. Y al ver a Cristo crucificado, al entender nuestras transgresiones y nuestros pecados, podemos reconocer que hemos pecado, arrepentirnos
y recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por su sangre hemos sido lavados, curados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Eso es lo que la Biblia enseña. Esta es la meta de la ley, llevarnos a Cristo nuestro Salvador, porque no es por obra de justicia para que nadie se gloríe. La meta de la ley es mostrarnos a Cristo, no es el fin de la ley, es llevarnos a Cristo. ¿Y qué aprendimos en el tema número 5, el ayo? Dijimos que el ayo es un tutor, es un entrenador, era un esclavo que había sido contratado por su amo para criar, educar, entrenar a su hijo y guiarlo para que cuando sea adulto obedezca y pueda gobernarse a sí mismo. De tal manera que el ayo era un tutor, era un guía, era un maestro. ¿Para qué? Para enseñarle los rudimentos de la fe. Porque la salvación es por fe y para fe. Y esta fue la lección número 7. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 8, cuyo tema es la ley de Dios y la ley de Cristo. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerde, si le ha gustado esta lección, ponga que le gusta allá abajo, ponga like. Y si le ha sido de bendición, comente la lección. Y si usted quiere, igual que nosotros, ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.